Hoy conoceremos la grandiosa historia de Gabriel José de la Concordia García Márquez, quien nace en Aracataca el 6 de marzo de 1927. Pero tú, ¿realmente sabes quién fue? Gabriel García Márquez fue un escritor, guionista, editor y periodista colombiano. Fue conocido familiarmente por su apodo Gabo y por sus amigos como Gabito. Está relacionada de manera inherente con el realismo mágico y su obra más conocida es la novela de Cien años de soledad. Es considerada una de las más representativas de este movimiento literario e incluso se considera que por el éxito de la novela, el término se aplica a la literatura surgida a partir de los años 1960 en América Latina. Fue famoso tanto por su genialidad como escritor como por su postura política. Su amistad con el líder cubano Fidel Castro fue bastante conocida en el mundo literario y político. Su nacionalidad era la colombiana, hablaba el idioma español. Su cónyuge era Mercedes Barcha Pardo y sus dos hijos, Rodrigo y Gonzalo. Muere el 17 de abril de 2014 en la Ciudad de México a sus 87 años, a raíz de un cuadro de deshidratación y una infección pulmonar que lo llevaron a ser internado en un centro de salud. ¿Quieres saber más? Acompáñanos a descubrir algunas curiosidades del autor. Necesitaba una flor amarilla en su escritorio para poder trabajar, porque era muy supersticioso. También pensaba que los caracoles, los pavos reales y las flores de plástico dan mala suerte. Evitando usar el frac, fue a recoger el Premio Nobel de Literatura en 1982, vestido con un liqui-liqui, traje típico de los llanos colombianos y venezolanos. Descubrió que iba a ser escritor leyendo La Metamorfosis de Kafka. Dijo, yo no sabía que esto era posible hacerlo, pero si es así, escribir me interesa. En cuanto al amor, conoció a quien sería su esposo cuando ella contaba con solo 9 años. A los 14 le propuso matrimonio y a los 26 años se casaron. Una de las anécdotas que más rememoró sobre sus obras fue precisamente la de Cien años de soledad. Una vez que terminó esta novela no tenía suficiente dinero para enviar el manuscrito completo a la editorial, por lo que solo envió la mitad. Cuando ellos respondieron que querían publicarla, cayó en cuenta de que había enviado la mitad final. También agregó vivencias personales a sus obras. En El coronel no tiene quien le escriba, se inspiró en sus propias penurias económicas y bajo los efectos del hambre. Para el tiempo, vivía en una buhardilla de un hotel en París. Crónica de una muerte anunciada también está inspirada en hechos reales, acontecidos en 1951, cuando uno de sus amigos fue asesinado. El Gabo, 27 años más tarde, se animó a publicar dicha historia en formato de novela. Las dificultades a las que se enfrentaron los padres de Gabriel para poder llevar adelante su historia de amor sirvieron de inspiración para la escritura de su obra El amor en tiempos de cólera. También influyó la figura de su abuelo materno, el coronel Márquez, en el argumento de algunas de sus novelas. Su abuela, tranquilina, solía contar historias sobrenaturales con total normalidad, lo que sin duda marcó la forma de escribir de García Márquez. Su abuela también fue inspiración para algún personaje de sus novelas. Creo que tenía 21 años cuando lo conocí en su casa de Bogotá, porque quería escribir sobre mí. La verdad que no tenía ni idea porque alguien como Gabo quería escribir sobre mí. Nunca me creí tan interesante. En realidad quien quedó cautivada en ese encuentro fui yo. Y sí, quedé cautivada por su sentido del humor, por su calidez, por su humanidad, su forma de hablar, adornada de tantos aires costumbristas que solo a él le pertenecían. Y realmente conversar con Gabo era como entrar en otra dimensión ajena al resto de los mortales. Era ver a un hombre entrado en años explorar el mundo de los otros como si fuese un niño, con una curiosidad inagotable, con una sed de saber y de inventar también, porque me acuerdo cuando me decía Shakira, si no me lo cuentas, me lo invento. Cien años de soledad es una novela del escritor colombiano Gabriel García Márquez, que recibió el Premio Nobel de Literatura en 1982, considerada una obra maestra de la literatura latinoamericana y universal. Es una de las obras más traducidas y leídas en español. Cien años de soledad fue catalogada como la segunda obra más importante de la lengua castellana después de Don Quijote de la Mancha.
en el cuarto Congreso Internacional de la Lengua Española, celebrado en Cartagena de Indias, Colombia, en marzo del 2007. La primera edición de la novela fue publicada en Buenos Aires, Argentina, en mayo de 1967 por la editorial Sudamericana, con un tiraje inicial de 8.000 ejemplares, pero hasta la fecha se han vendido más de 60 millones de ejemplares y ha sido traducida a más de 50 idiomas. El cuerpo del libro está formado por 20 secuencias narrativas sin título ni numeración, en la que se cuenta la historia del pueblo ficticio de Macondo y de 7 generaciones de la familia Buendía. Los cortes de tiempo con avances y retrocesos se dan dentro de cada secuencia, pero el relato se cumple en orden cronológico. De la secuencia 1 a la 5 se describe la fundación de Macondo por José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán. De la 6 a la 9, el principal protagonista es el coronel Aureliano Buendía y la guerra. De la 10 a la 15 se produce la llegada de la compañía bananera, el desarrollo del pueblo y los conflictos sociales. Y en las 4 últimas, la decadencia y destrucción de Macondo con influencia de William Faulkner. García Márquez escribe con prosa deslumbrante y un extraordinario virtuosismo narrativo de inmensa imaginación. El libro suele inscribirse en el realismo mágico latinoamericano, caracterizado por la introducción de elementos. La originalidad de esta obra se hace evidente en la trascendencia que ha tenido para la literatura universal. La novela es considerada referente del llamado boom latinoamericano y del realismo mágico. Cien años de soledad recibió el premio Rómulo Gallego en Venezuela en 1972 y el premio al mejor libro extranjero en Francia en 1969. Adicionalmente, Gabriel García Márquez recibió el premio Nobel de Literatura en 1982 por su obra completa, además de poseer el récord del libro más vendido editado originalmente en castellano. La obra fue incluida en la lista de las 100 mejores novelas en español del siglo XX, del periódico español El Mundo, elaborada en 2001, en la lista de los 100 libros del siglo XX del diario francés Le Monde en 1999 y la lista de los 100 mejores libros de todos los tiempos del Club de los Libros de Noruega, elaborada en mayo del 2002. La primera edición del libro fue editada en Buenos Aires, Argentina, por Sudamericana y impresa el 30 de mayo de 1967, aunque salió al mercado la primera semana de junio. La primera impresión fue de 800 ejemplares, que se vendieron en menos de un mes. Lo que pasa es que Gabriel García, como parte de la estrategia de la gente del Carmen, empezó a mandar capítulos, revistas, a periódicos, a escritores, le mandó las pruebas a Carlos Fuentes y a Julio Cortázar y empezó a crear un ruido alrededor de la novela. La segunda edición fue tan exitosa la obra que se reimprimió casi inmediato, en junio mismo, pero no había algo más. La idea que la portada no fuera la que salió en la primera impresión, sino que le habían comisionado al artista mexicano Vicente Arrojo el asunto de que no llegó a tener a tiempo para los primeros 800 ejemplares, lo que hace particularmente especial y deseado este ejemplar. Rabasás hizo un buen trabajo traduciéndola y obviamente la mayor parte del mundo lo leyó en inglés y a García Márquez no en español. La censurada edición soviética en 1971, la novela se había editado en ruso, en la que la Unión Soviética a este libro le quitaron las escenas sexuales de la novela,
la pirata edición china. Esta edición a mí me gusta mucho, dice Nicolás Bernet, señalando que en la portada la ilustración de los personajes y la obra que se ve es una edición pirata de 1984 de China, porque solo en el 2011 se hizo una impresión legal autorizada por Carmen Balcells en este país. La primera edición en Colombia con disputa la idea de crear los libros baratos para la gente que se vendiera y que las ganancias sirvieran para gran parte financiar la revista y otros proyectos políticos en Colombia, dicen expertos. Se publica una primera edición en el año 78 y luego otras obras que son sobrevivientes al drama. La primera edición académica que se ve es en 1983, al año siguiente de que Gabriel García Márquez recibiera un premio Nobel de Literatura. Esta edición marca definitivamente el ingreso de la obra de Gabo al ámbito académico. La edición del 1.000.000 de ejemplares para celebrar los 80 años de la vida de Gabriel García. Y la Real Academia Española decide editar la edición económica con varios textos introductorios y con el descomunal tiraje de 1.000.000 de ejemplares. En varias traducciones el título de la novela no es 100 años de soledad. En la edición malaya, por ejemplo, Sumap traduce lo juro, Tuhat 7 y Keturan descendencia, el juramento del séptimo descendiente. En la edición hindi, una lengua india, a veces el título traduce centenario de soledad, y en Indonesia hay algunas ediciones llamadas 100 años de silencio. El primer adelanto de la novela lo publicó el diario El Espectador el 1 de mayo de 1966 como un reconocimiento a su reportero estrella. Ese mismo día fue elegido presidente Carlos Gerard Restrepo. La portada de la primera edición fue improvisada porque la original, que había sido encargada al pintor mexicano Vicente Rojo, no llegó a tiempo. El equipo de diseño de la editorial usó la foto de un bosque y le agregó la imagen de un galeón azul y de 3 lirios amarillos. Se sabe que la fascinación de Picasso con la novela fue tal que antes de su muerte tuvo en mente grabar con su propia voz algunos de sus capítulos. Pero ecuatoriano, pensando que la E al revés en la portada era un error de edición, la corrigió a mano en todas las ediciones que le llegaron. Vicente Rojo confirmó la historia en BBC en enero de este año. La portada de Vicente Rojo, la original, se utilizó para la segunda edición del libro en junio de 1967. El pintor la armó utilizando elementos populares que no reflejaban elementos exactos de la novela. La E de Soledad salió al revés, de forma intencional, pero algunos lectores pensaron que era un error.